Estimados y estimadas, hoy veremos la clase de trastornos neuromusculares. Esta clase está orientada principalmente a las alteraciones de la unión neuromuscular y vamos a ver un poco el rol que tiene la quiropráctica en este tipo de trastornos. En esta clase vamos a revisar lo que son las generalidades de los trastornos neuromusculares, recordar un poco de fisiología del trastorno de la unión neuromuscular, algo muy básico para recordar, los trastornos más comunes de la unión neuromuscular, que serían básicamente tres, y finalmente la quiropraxia, el rol que tiene, la evidencia que existe respecto a la intervención en estos trastornos neuromusculares. Finalmente les coloqué en el temario, en la última parte, una actividad formativa que se va a realizar a través de la plataforma aula virtual, en donde vamos a colocar un foro de debate, una pregunta para que participen. Y esta actividad es sin nota, sin embargo, sería relevante poder comunicarnos a través de esa vía para resolver algunas dudas. Bueno, ¿qué son los trastornos neuromusculares? Estas son todas las patologías que afectan al sistema nervioso periférico, es decir, son de segunda motoneurona. Recordar que el sistema nervioso periférico se compone de las células del asta anterior hacia afuera, ¿ya? Es decir, desde la raíz donde está el agujero de conjunción, el sistema nervioso periférico. Sin embargo, como hay un daño en la zona de la célula del asta anterior, ¿cierto? Se va a considerar una segunda motoneurona. Entonces pueden estar los ganglios sensoriales, la raíz nerviosa, los plexos y nervios periféricos, la unión neuromuscular, que es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Y los músculos, como algunas distrofias musculares, como por ejemplo la distrofia muscular de Duchenne. Esto nos sirve como punto de partida para poder hacer el diagnóstico diferencial y para la búsqueda de la causa subyacente de la enfermedad. En esta tabla de clasificación según su estructura anatómica, según Akai, nos habla, ¿cierto?, de lo que mencioné anteriormente, donde puede estar la localización de la causa de este problema, de esta miopatía o enfermedad o trastorno neuromuscular. Y hoy nos enfocaremos principalmente, ¿cierto?, a la unión neuromuscular. Akai habla además de una clasificación según tipo de patrón. Esto es muy interesante porque nos va a presentar dos patrones que ya conocemos y vamos a revisar uno de ellos. En este caso, el patrón neurógeno, como conocemos algunas alteraciones que nosotros vemos en la clínica, como son las neuropatías periféricas de atrapamiento o las plexopatías. Y hoy revisaremos, ¿cierto?, los patrones miógenos como los síndromes miasténicos, miastenia gravis o la miastenia gravis inducida por fármacos, y el síndrome de Lambert, que son casos muy raros, ¿cierto?, que van a generar un cuadro de tipo miopático. Por tanto, la miopatía es un trastorno netamente del músculo, que puede ser a causa de alguna alteración en la unión neuromuscular o en el mismo tejido diana. Dentro de la sintomatología o el síntoma primario de estas miopatías es la debilidad. Creo que lo mencionamos anteriormente en la clase de introducción a la neurología. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las miopatías afectan al músculo proximal más que a los músculos distales. Esto significa que si evaluamos al paciente, él puede quejarse con mucha dificultad para poder hacer una actividad de la vida diaria como levantarse una silla o subir escaleras. Eso sería importante en la anamnesis. Dentro de los exámenes complementarios como es la electromiografía, todas las unidades motoras que son miopáticas por lo general tienen una actividad de corta duración, un reclutamiento que es polifásico temprano y una amplitud muy pequeña como se ve en la imagen en su pantalla en la parte inferior derecha. Fisiológicamente el número de unidades motoras por lo general sigue siendo la misma. Sin embargo, hay algunos casos de miopatías muy graves donde cada fibra individual se retira o muere y así se elimina la unidad motora. Y es muy frecuente ver en estos pacientes una actividad espontánea desde el punto de vista muscular. Respecto a lo que vamos a ver el día de hoy, es sumamente importante que
los trastornos de la transmisión neuromuscular son un conjunto de alteraciones que pueden afectar a algunos componentes. ¿Cuáles componentes? ¿Cierto? La parte del receptor postsináptico, presináptico o la zona de la degradación de la acetilcolina. Estos tipos de trastornos son de incidencia y prevalencia muy baja. Por tanto, se consideran un conjunto de enfermedades raras de carácter crónica, degenerativas y discapacitantes. Y en Chile, los trastornos de la unión neuromuscular afectan alrededor de 8,3 personas por cada 100.000 habitantes, a personas de todas las edades y especialmente en la edad entre los 10 y los 40 años. Estos son datos del año 2016 por SEA. Por lo tanto, nos enfocaremos el día de hoy a analizar solamente estos tres tipos de alteraciones: la miastenia gravis del adulto, miastenia gravis inducida por fármacos y el síndrome de Lambert. Un repaso de la fisiología para recordar qué es lo que está sucediendo en esta enfermedad. Recordar que la unidad neuromuscular, que es lo que estamos revisando hoy, es la base fisiológica donde ocurre la sinapsis. Sus componentes son la motoneurona inferior, ¿cierto?, que está localizada en la asta anterior de la médula espinal, o puede estar también ubicado en los núcleos de los motores de los pares craneales. Otro componente importante es el axón, que va, ¿cierto?, a recorrer el nervio periférico para la transmisión sináptica. Las terminales presinápticas, que van a constituir el botón axónico mielínico, que se va a poner en contacto con el órgano efector o el músculo. La hendidura sináptica, ¿cierto?, donde se libera o va a estar libre este neurotransmisor, que va a ir a la terminal postsináptica, ya que están formadas por la membrana celular de las fibras musculares estriadas. Recordad que en este proceso el neurotransmisor por excelencia es la acetilcolina. Como ejemplo, y para entender un poco lo que estamos hablando, vamos a dar el ejemplo de algún tipo de alteración a nivel medular. En este ejemplo tenemos la atrofia muscular espinal, en donde el principal se debe a la mutación del gen SMN1, perdón. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en esta enfermedad en general hay varios factores, en donde hay una apoptosis programada que es de 50%, eso pasa normalmente. Hay factores neurotróficos involucrados en esta alteración. Células de sostén que pueden estar alteradas y además, ¿cierto?, también puede afectar la vascularización. Recordar que la atrofia espinal tipo 1 en este ejemplo, dentro de la estructura que estamos revisando, es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la degeneración de las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Por lo tanto, lo que mencioné anteriormente son factores importantes a considerar dentro de esta enfermedad, que hace que el gen mutado, ¿cierto?, no genere todos estos componentes importantes. Recordar un poco la clasificación de las motoneuronas es sumamente importante. Tenemos las alfa, ¿cierto?, que principalmente inervan las fibras externas o extrafusales del uso muscular. Las gamma, que inervan las fibras internas, y las beta, que son ambas fibras pero están en menor cantidad. ¿Ya? Cabe destacar que el que tiene la menor arborización dendrítica y con axones de medio diámetro son las gamma, y posee un mayor receptor de la familia de células gliales derivadas del factor neurotrófico, o más conocido como GDNF. Esto es importante porque puede tener relación con la enfermedad que estaba hablando anteriormente. Y en el último punto tenemos la localización somatotópica en la médula espinal. Recordar que en la columna motora medial están los músculos axiales, lateral los músculos de las extremidades, en la preganglionar se proyectan principalmente hacia los ganglios simpáticos en relación a la función simpática, y la hipaxial, que tiene relación con la musculatura intercostal y de la pared abdominal. Esto más que nada como un repaso de las alteraciones que pueden ver, desde el punto de vista fisiológico. Recordemos un poco cómo es el proceso de la contracción muscular. Primero, la señal eléctrica que va desde la motoneurona inferior, ¿cierto?, que está en la médula espinal, transmite este flujo exoplásmico hasta el terminal presináptico, en la cual se facilita un cambio microestructural citoplásmico que se va a manifestar básicamente en la activación de estos canales de calcio dependiente de voltaje.
Estos canales, ¿cierto?, van a facilitar la entrada masiva de calcio en la terminal presináptica, permitiendo así que las vesículas que están en la imagen sinápticas que contienen este neurotransmisor que es la acetilcolina, se adhieran a la membrana presináptica y así se liberen finalmente en un proceso que es llamado como exocitosis. Posteriormente, ¿cierto?, una vez liberada la acetilcolina, va a ejercer acción en los receptores de tipo nicotínico en la terminal postsináptica. Y estos receptores, que son de tipo ionotrópicos, van a permitir la entrada de la acetilcolina a la célula y la entrada masiva de sodio en la fibra muscular, generando así finalmente un potencial de acción muscular que se va a transmitir a estos túbulos T de la fibra muscular, la cual va a disparar la abertura masiva de canales de calcio voltaje dependiente. Y esta entrada masiva, ¿cierto?, de calcio al citoplasma de la fibra muscular va a causar la activación de estas proteínas que nosotros tenemos en los músculos, ya dependientes de calcio, como son la actina, la miosina, la titina y la ryanodina, permitiendo así finalmente la contracción muscular. Dicho eso, era importante recordar que las enfermedades que vamos a ver en esta clase tienen relación con este punto, este proceso. Recuerden que la acetilcolina restante que queda en la hendidura sináptica es degradada por la enzima acetilcolinesterasa hacia una degradación de acetato y colina, permitiendo que así, ¿cierto?, se retorne el potencial de reposo a la membrana postsináptica. Estos dos componentes son recaptados por la terminal del presináptico como sustrato metabólico para la formación de nuevas moléculas de acetilcolina, como aparece en la imagen. Dicho esto, es importante conocer este proceso, ya que las patologías que comprometen principalmente la unión neuromuscular pueden comprometer la terminal pre o postsináptica. Ahora vamos a revisar estas tres patologías, sus características, y después vamos a revisar qué injerencia tenemos nosotros como quiroprácticos. Como primera patología vamos a revisar la miastenia gravis, ¿cierto?, que es principalmente una alteración postsináptica. Este es un trastorno de la transmisión neuromuscular que es de origen autoinmune, que presenta principalmente una disminución del número de receptores de la acetilcolina en la placa motora. Es una enfermedad bastante rara, sin embargo, se ve en Chile en algunos casos, que aparece generalmente entre los 20 y los 30 años, principalmente en el género femenino. Sin embargo, puede aparecer en algunos hombres después de los 60 años, según la bibliografía. Y hay un gran porcentaje de los pacientes que presentan esta enfermedad, que muchos de ellos cursaron con alteraciones del timo, es decir, una hiperplasia del timo que produce esta alteración autoinmune, presentando anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. Dentro de las características clínicas que debemos considerar en esta enfermedad, como pueden ver en la imagen, es la debilidad y fatiga muscular, que es de tipo fluctuante, que generalmente se produce en todas las alteraciones neuromusculares, principalmente de los músculos inervados por los pares craneales, que es algo característico de esta enfermedad y se manifiesta principalmente durante la actividad. Y lo interesante es que esta mejora tras el reposo. En la mayoría de los casos se reporta afectación de músculos oculares, como produciendo síntomas o signos, como diplopia o latosis palpebral, como se ve en la imagen. Por lo tanto, es relevante la evaluación de los pares craneales que van a ver en semiología. O también puede haber afectación de los músculos de la masticación. Es importante considerar este último punto, en donde el 90% de los pacientes van a tener alteración de los músculos oculares. Eso es como bien patognomónico, de la enfermedad. Bueno, una buena anamnesis debe ser realizada y respaldada por un examen neurológico orientado a buscar fatiga con ciertas maniobras de fatigabilidad en los grupos musculares. Les voy a mostrar esta que menciona Castro, que lo pueden usar en su clínica si tienen alguna sospecha de algún paciente con algún tipo de alteración miasténica. Tenemos como maniobra el agotamiento palpebral. Dentro de esto
lo que podemos hacer es que le decimos al paciente que haga una mirada sostenida hacia arriba durante 30 a 60 segundos o un minuto. ¿Qué manifestaciones deberíamos ver como positivo esta maniobra de fatigabilidad? Debería haber una acentuación de la tosis y debilidad, ¿cierto?, de la parte muscular del ojo. Otra maniobra que pueden utilizar en la clínica es la abducción de extremidades superior sostenida, ojalá por 2 minutos. Con esto nosotros vamos a presentar como manifestación que el paciente tenga una debilidad manual y no tolere la posición, siempre y cuando el paciente tenga un problema de hombro. Luego pueden hacer la otra maniobra, que es elevar la extremidad inferior en 90 grados en decúbito durante 90 segundos. Dentro de la manifestación del paciente no va a poder mantener los miembros, ¿cierto? Y va a haber alguna debilidad. La cuarta maniobra que pueden hacer es levantarse de la silla reiteradamente. Decirle al paciente que se levante por lo menos unas 20 veces sin usar los brazos. Eso es súper importante, ¿cierto? Y después de esos intentos el paciente debería presentar algún tipo de fatiga. Y por último, en estos pacientes se puede producir, ¿cierto?, como dijimos, alteración de los músculos masticatorios. Por lo tanto, le podemos pedir que cuente hasta 50 en voz alta, en donde el paciente le vamos a acentuar la sintomatología, ¿cierto?, de una disartria o alguna disfonía, ¿cierto?, por alguna fatiga de los músculos de las cuerdas vocales. Bueno, en este esquema debemos considerar, ¿cierto?, que la debilidad y la fatiga muscular es un signo sumamente importante. La tosis palpebral, como ir resumiendo, es un síntoma bien patognomónico de esta enfermedad. Sin embargo, algunos pacientes, ¿cierto?, tienen otros 2 factores más que no hemos mencionado, que serían las situaciones de estrés, que pueden producir un empeoramiento del cuadro, o factores externos como el alcohol y el uso de beta bloqueadores. Es importante ahí ver si el paciente también tiene alguna enfermedad concomitante como hipertensión. Es importante además, ¿cierto?, que dentro de los exámenes complementarios de estos pacientes, las pruebas electrofisiológicas dan una sensibilidad de un 75% y dentro de las pruebas de laboratorio se hacen los anticuerpos contra receptores de la acetilcolina, que se llaman ACRA. La bibliografía refiere que el 75% de los pacientes presenta positiva esta muestra. Sin embargo, esto si está ausente no la descarta. Y ojo, porque si están tomando medicamentos inmunosupresores, esta prueba disminuye su sensibilidad. Por otro lado, se describe en la bibliografía la prueba de Tensilon, que básicamente el Tensilon se inyecta, ¿cierto?, cloruro de hidrofonio, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, que está enzima, ¿cierto?, que degrada la acetilcolina. ¿Ya? Por lo tanto, va a prolongar la presencia de este neurotransmisor en la hendidura sináptica, en donde el paciente, después de alrededor de 30 o 45 segundos que tiene efecto este medicamento, va a producir un aumento de la fuerza muscular. Y otra prueba bien interesante que ustedes la pueden hacer en su consulta se basa en la prueba del hielo, que el principio fisiológico de esto sería la mejoría de la transmisión neuromuscular a bajas temperaturas. Consiste básicamente en aplicar una bolsa de hielo sobre el párpado, porque el párpado, que generalmente es la musculatura que está más afectada, párpado cerrado de un paciente que tenga una tosis palpebral. Tras 2 minutos, ustedes retiran el hielo y se va a comprobar una mejoría en el grado de esta tosis. Muy sencilla esta prueba y muy reproducible, que puede utilizar en pacientes que la prueba de Tensilon que se mencionó anteriormente sea de riesgo para estos pacientes, perdón. Así que los invito a ir experimentando un poco con estos tipos de pruebas, ¿ya? El resto son exámenes complementarios que son pedidos por los médicos. Dentro de la clasificación que tenemos de la miastenia, es la conocida como la Osserman, que es la más utilizada, en donde lo divide en 4 grados de miastenia. La primera tiene que ver con solamente síntomas oculares. Las siguientes, que es la 2, 3 y 4,
son miastenias que son generalizadas, es decir, algún compromiso no solamente de índole ocular, sino que también de músculos orofaringios, ¿ya? Pero son leves, moderadas o severas. Y, ¿cierto? En el grado ya número 5, ¿cierto? El paciente ya tiene una crisis que requiere una intubación. Generalmente esos pacientes no nos van a llegar. Pero es importante considerar, ¿cierto?, que pueden tener algún paciente con una clasificación de Osserman de tipo 1 o tipo 2. El resto, por lo general, son pacientes que consultan al médico. Ahora vamos a revisar la miastenia gravis inducida por fármacos. Básicamente, esta se refiere principalmente a la aparición de un cuadro miasténico debido a la acción de algunos fármacos que aparecen en esta tabla. En este cuadro, el origen no hay una mediación de anticuerpos, sino que un hallazgo de una condición latente debido a un consumo excesivo de un fármaco o alguna droga determinada. Dentro de los fármacos más relacionados están estos antibióticos como la neomicina, la gentamicina, la streptomicina, que algunos los conocemos bastante. Los antirreumáticos, ¿cierto? Como son los corticosteroides y la cloroquina. Los medicamentos que son bloqueadores neuromusculares, ya como la toxina botulínica. Los beta bloqueadores que son muy usados, ¿cierto?, para la parte hipertensiva e incluso también para pacientes cardíacos. Y por supuesto, medicamentos anticonvulsivos como son la fenitoína y el sulfato de magnesio. Por tanto, debemos considerar si nuestro paciente está consumiendo alguno de estos fármacos cuando llega a la consulta, ver qué dosis tiene y por qué tiene la indicación médica. Eso es sumamente importante para ver si después suspendido este medicamento, el cuadro clínico se ve rápidamente. Recapitulando un poco, en la primera clase que hicimos en videoconferencia, recordar la relevancia, ¿cierto?, de las consideraciones clínicas, epidemiológicas y conocer las patologías. Dentro de la análisis remota siempre considerar qué fármaco está tomando los pacientes, que esto nos puede orientar a un falso cuadro de una patología, como la que vimos recién, y de ahí la importancia de la presentación de la enfermedad, ¿cierto? Es decir, a qué edad también se presenta, porque eso nos va a indicar qué patología puede estar teniendo el paciente. Por último, veremos ahora el síndrome de Lambert, que es una alteración principalmente presináptica. Este síndrome, la gran parte es a causa de un cuadro paraneoplásico asociado a un carcinoma pulmonar de células pequeñas, cuando aún no hay metástasis. Ya hay un fenómeno ahí que se llama de inmunidad cruzada o autoinmune primario. Vamos a revisar una realidad clínica de esta alteración de la unión neuromuscular, que es caracterizado principalmente por debilidad proximal y disfunción autonómica. Eso lo separa un poco de la miastenia gravis original y de la inducida por fármaco. Y la debilidad que es causada por estos anticuerpos, ¿cierto?, contra estos canales de calcio dependiente de voltaje, altera, ¿cierto?, la liberación de la acetilcolina al terminal nervioso presináptico. Por tanto, la triada de esta enfermedad será debilidad muscular, ¿cierto?, proximal, alteración autonómica y pueden tener, ¿cierto?, estos pacientes una arreflexia. Aquí es importante considerar la evaluación neuroortopédica. Por otro lado, la característica clínica más relevante de esta enfermedad es la mejoría paradójica de la paresia luego de un ejercicio. Los reflejos tendinosos en estos pacientes están disminuidos o ausentes. Se observan típicamente en estos pacientes ya que después del ejercicio se produce un efecto de facilitación. ¿Ya? Es decir, después de un ejercicio se produce una mejoría del paciente, que quiere decir que un retorno a corto plazo de los reflejos tendinios y de la fuerza muscular para un rango normal después de una contracción muscular. Esta prueba o esta característica no es muy sensible sí para determinar esta enfermedad y se presenta en algún porcentaje de un 40% de estos pacientes. Recuerden que el ejercicio estimula la liberación de acetilcolina y mejora de forma transitoria la contracción muscular. Por esto estos pacientes, ¿cierto?, se deben de evaluar en reposo y no después de una actividad porque se produce esta mejoría paradójica de la paresia. Aquí vamos a ver dos imágenes que son una radiografía anteroposterior y lateral. Antes de
describir un poco la radiografía, tenemos que decir que la incidencia de esta enfermedad es de 0,48 casos por millón al año. Es muy, muy, muy baja. Y en general las formas paraneoplásicas que mencionamos, se establece una edad promedio de los 60 años, en un 65% en varones. Y existe otra elevación u otro pico de edad a los 35 años, donde la tasa entre mujer y hombre se tienden a igualar. Fíjense que en la imagen acá van a ver una masa mediastínica, ¿cierto? La anterior o posterior, que está en la zona del callo aórtico, y aquí en la imagen lateral se ve claramente, o con más claridad, ¿cierto?, en la parte del mediastino. Este paciente, con las manifestaciones clínicas que hablamos anteriormente, nos podría estar dando una sospecha de un síndrome de Lambert. La neurofisiología dentro de esta enfermedad es una de las herramientas más útiles en el diagnóstico, ¿ya? Se muestra, como dije anteriormente, este cambio paradójico, un incremento por ejercicio. Si se fijan en la imagen inferior, aparece eh, la electrofisiología en reposo, y después aparece 10 segundos después del ejercicio, y fíjense cómo aumenta esta actividad electrofisiológica. Incluso se ha visto que con una contracción isométrica sostenida por 15 segundos se puede ver un aumento de amplitud de un mayor a un 100% del rango normal que tiene el paciente. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte final, que tiene relación con la quiropraxia y los trastornos neuromusculares que vimos en esta clase, que fueron estos tres: miastenia, miastenia inducida por fármacos y síndrome de Lambert. Dentro de la bibliografía se encuentra muy escasa información, y dentro de las conclusiones que puedo ir sacando es que el rol principal que tiene el quiropráctico en estas alteraciones, primero, es saber identificarla y considerarla como un diagnóstico diferencial relevante, sobre todo en las situaciones por inducción por fármacos, ya que es probable que la miastenia gravis primaria y el síndrome de Lambert ya estén diagnosticados previamente por un médico. Sin embargo, no debemos olvidar que los síntomas asociados que hemos visto, para ir descartando y generar alguna eventual derivación si es que esta no ha sido diagnosticada. Por lo tanto, diagnóstico diferencial y reconocer los síntomas patognomónicos. Respecto al manejo de la enfermedad, el tratamiento es fundamentalmente médico, en donde se utilizan inhibidores de la colinesterasa como tratamiento sintomático y como tratamiento inicial de pacientes diagnosticados con miastenia gravis. Aquí volvemos, ¿cierto?, a este cuadro que vimos en la primera clase, en donde el rol importante que además nosotros tenemos es poder hacer el diagnóstico diferencial para ver si el paciente lo podemos tratar o no. Otros tratamientos que tiene esta enfermedad o estas enfermedades son algunos fármacos inmunosupresores, como son los corticosteroides y la azatioprina. Este último medicamento pertenece a un grupo de inmunosupresores, ya reduciendo claramente, como dice su nombre, el sistema inmunitario. Y eso produce, cierto, principalmente la baja de la sintomatología del paciente. Y la otra el otro tratamiento que tiene la timectomía es sacar el timo, ¿ya? Que en este último hay un 27% que tiene remisión de esto, ¿ya? Sin embargo, debido al aumento del riesgo de infección, como resultado de la inmunosupresión también, los fármacos que mencionamos anteriormente son bastante complejos de usarlos, ¿ya? La timectomía se usa frecuentemente en pacientes más jóvenes, menores de los 15 años, que se encuentra esta enfermedad. Hay casos que incluso esta enfermedad se diagnostica cuando los pacientes incluso pueden tener un paro cardiorrespiratorio o una falla respiratoria, y recién se puede hacer el diagnóstico diferencial. Respecto ya a los cuidados quiroprácticos, como mencioné anteriormente, la evidencia es muy escasa, y entre ellas solo tenemos reporte de casos, ¿ya? Solamente casos de uno o dos pacientes, ¿ya? Un poco más, pero no hay ningún tipo de estudios que sean a gran escala. Para delimitar, ¿cierto?, este posible papel de la intervención quiropráctica,
em, el tratamiento de pacientes, ¿cierto? Va a sufrir una infinidad de condiciones que tienen relación con la enfermedad, que finalmente no se encuentra algún tipo de evidencia que el cuidado quiropráctico sea el más adecuado para la condición. Em, una de las razones por la cual el paciente puede mejorar incluso, que mencionan estos estudios, se debe principalmente, a la historia natural de la enfermedad o a la regresión o la regresión a la media. Es decir, que independiente del tratamiento que el paciente pueda recibir, ¿cierto? El problema del paciente se van a resolver solos, ¿ya? Masi habla que el 22% de los pacientes con miastenia gravis que no son tratados logran la remisión y un 18% de ellos experimentan una mejora. Sin embargo, es difícil saber si la resolución de la enfermedad a través de cualquier mejora, a través de medios terapéuticos, es debido al tratamiento o a la historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, ahí en el cuadrito amarillo, perdón, en la imagen de la zona que está amarilla, la gran mayoría de estos mejoran por la historia natural de la enfermedad y no así por los tratamientos que uno le realiza al paciente desde el punto de vista de los cuidados quiroprácticos. Es importante considerar que un 30% de los pacientes van a manifestar una debilidad muscular generalizada, estoy hablando de los pacientes miasténicos, y entre un 15 y un 20% de estos van a presentar algunas crisis que conlleva debilidad mayor de los músculos respiratorios, ¿cierto? Que puede generar un patrón ventilatorio alterado. Por lo tanto, por eso son bien controversiales los estudios porque algunos mejoran y otros fallan, pero eso es por la historia natural de la enfermedad que tengan. Respecto a líneas quiroprácticas, que hay en la evidencia, les dejé ahí abajo los autores, se postulan, se postulan estos 4 puntos de vista respecto a esta enfermedad. Ahora, quiero recalcar que eso no quiere decir que usted no pueda tratar a un paciente con un síndrome miasténico. Si el paciente está controlado, está con sus medicamentos, está con su tratamiento médico al día, usted puede tratarlo en relación a alguna alteración neuromusculoesquelética que tenga el paciente como cualquier otro paciente. Por lo tanto, es importante mencionar estas teorías que hablan directamente de la enfermedad. Quiero que las tengan como un poco claras que finalmente nos va a orientar cómo podemos intervenir al paciente. Primero se habla de la bibliografía, que hay una teoría que se llama la teoría neurodistrófica, ¿ya? Esta teoría neurodistrófica afirma que los nervios que se encuentran en disfunción por la subluxación vertebral produce un estrés de las estructuras viscerales y otras zonas del cuerpo, por lo que resulta una menor resistencia, entre comillas, del cuerpo a la enfermedad. Esta disminución de la resistencia por esta compresión que hay da como resultado modificaciones de respuesta inmune inespecífica y específica. Y esto puede alterar la función trófica de los nervios involucrados, alterando, ¿cierto?, la glándula, ¿ya? Eso lo manifestó Lech en el año 1986, ¿ya? Esto es como antecedente, no estoy diciendo que esto sea algo que está evidente. Por otro lado, según otros autores, existe evidencia, ¿cierto?, preliminar de la manipulación espinal o la manipulación, ¿cierto?, que puede tener algunos efectos fisiológicos demostrables subjetivos en la función neuroendocrina e inmune. ¿Ya? Eso lo dice Brennan en 2 estudios, ya que podría haber algún tipo de efecto fisiológico neuroendocrino con la manipulación. Por otro lado, según Sato, en el año 97, vamos avanzando un poquito más en los años, menciona que la manipulación espinal porque pueden funcionar, ¿cierto?, principalmente los reflejos somatoviscerales. Ya es posible que existan mecanismos de manipulación, ¿cierto?, que puede ayudar a las vísceras. Ya hay líneas de ese punto de vista. Sin embargo, respecto a la bibliografía en general, esto sigue siendo muy controversial en la profesión quiropráctica, ya que no se conocen exactamente los mecanismos para fundamentar esto, salvo, ¿cierto?, en algunas vísceras que puedas trabajar desde el punto de vista facial. Y por último, algo que no es menor,
que le tengo que mencionar a ustedes, que existe, ¿cierto?, el efecto, el efecto placebo, perdón, que según Turner, ¿cierto?, las tasas de respuesta al efecto placebo pueden variar, ¿ya? Eh, Obviamente esto varía, ¿cierto?, respecto a si el paciente conoce a su quiropráctico, lo aborda integralmente ante estas situaciones y además que las tasas de respuesta al placebo también van a modificarse según si estas, ¿cierto?, están debido a factores de la ansiedad, la expectativa del paciente, entre otras. Ya, Turner menciona que en su estudio encontró que las tasas de respuesta placebo tienen características similares a las de los medicamentos con los cuidados quiroprácticos. ¿Ya? Este autor va a enfatizar principalmente que los síntomas, las enfermedades y los cambios del paciente en el tiempo van a ser un reflejo de las interacciones complejas entre procesos anatómicos, neurofisiológicos del individuo, así como los procesos cognitivo-conductuales que pueda tener y los factores ambientales, por supuesto. Ya el entorno. Aquí habla un poquito, ya en el año Turner que vio este estudio, de este modelo un poco más biopsicosocial, ¿ya? Y por último, respecto a estas 4 líneas que se mencionan en la bibliografía en esta enfermedad, debemos recalcar que los estudios de investigación nos permiten comprender lo que realizamos con nuestro tratamiento y que puede ser lo más apropiado. Sin embargo, no debemos aventurarnos, ¿cierto?, con estas teorías que están acá y menos con el efecto placebo, ¿ya? Porque si no, podríamos recomendarle cualquier tipo de tratamiento al paciente que le va a hacer bien y eso ya es un efecto placebo. Estas teorías que están acá, ¿cierto? La neurodistrófica, la neuroendocrina, no hay nada demostrado hasta el día de hoy de la evidencia e incluso ha sido muy controversial en este último tiempo, sobre todo la neurodistrófica con algunas enfermedades de tipo viral. Bueno, en resumen, vayamos sacando algunas conclusiones. Recordemos que respecto a la bibliografía encontrada, ¿cierto? Se resulta escasa la información que hay. Es un área muy poco explorada respecto a los enfoques quiroprácticos para el manejo de estos casos, en donde en algunos casos se utilizaron evaluaciones biomecánicas, posturales, motion palpation, hallazgos del rango de movimiento, estudios de rayo X, ¿ya? Encontrándose principalmente, ¿cierto?, algunas alteraciones de ese punto de vista, que las vamos a mencionar un poquito más adelante. Por lo tanto, respecto a la enfermedad, recordemos que el patrón característico es la debilidad muscular afectando inicialmente los músculos inervados por los pares craneanos. Eso es súper importante. El diagnóstico de la miastenia gravis es casi patognomónico, con antecedentes y hallazgos del examen físico como la tosis, la diplopía y la debilidad de los músculos de expresión facial o masticación. Podemos tener un paciente con disartria. Y se recomienda el uso de 2 instrumentos como método de evaluación que da la alegrografía, que es el Miastenia Gravis Strength Score y el Muscular Score. Se los voy a mostrar ahora en 2 imágenes. Aquí tenemos el primer cuestionario que pueden utilizar ustedes, principalmente donde gradúa, ¿cierto?, en varios ítems según la sintomatología y los signos que tiene el paciente. Doble visión, tosis palpebral, músculos faciales, salivación, ¿ya? Y algunas otras que tienen relación también con si es hombre o mujer, ¿ya? Esto lo utilizan bastante para ver, ¿cierto?, y cuantificar cómo está el cuadro. Otro instrumento que pueden revisar en la bibliografía, que se los dejo en la imagen, es el instrumento de Muscular Score, ¿ya?, donde evalúa principalmente, ¿cierto?, como pueden ver, la tosis también, doble visión, músculos el speech, que es el habla, ¿cierto? Y algunos otros tipos de evaluaciones. Ahora, en estos dos informes, ¿cierto? O en estas 2 evaluaciones, no están muy bien validadas porque se encuentran en interevaluador, ¿cierto? Algunas diferencias. ¿Ya? Respecto a lo que seguimos conversando en la clase y cerrando un poco, recordar que, como mencioné anteriormente, falta explorar un poco esta área. Es muy escasa
la bibliografía que existe respecto a eso, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? La sintomatología del paciente sigue siendo, ¿cierto? Relevante para determinar qué nivel ajustar en la columna vertebral. Por eso le decía que respecto a la enfermedad en sí, nosotros no tenemos mucha injerencia, sino en las consecuencias que puede tener esta enfermedad. Y se ha encontrado bastante hallazgos respecto a alteración de los músculos suboccipitales, ¿ya? Y alteración en esa zona, por lo tanto el manejo cervical alto y el rol de estabilizar esta zona es fundamental. Por lo tanto ahí nosotros podemos ayudar a este paciente como, como coayuda complementaria de su enfermedad, que generalmente presentan debilidad en esta zona y además también en la zona de la pelvis mucho dolor porque hay mucha herida de esa musculatura. Por lo tanto, sí podemos ayudar, ¿cierto? Como los trastornos neuromusculoesqueléticos que pueden presentar estos pacientes. No así en la enfermedad propiamente tal. Y finalmente, se debe recalcar que lo expuesto en esta clase es solo la evidencia actual respecto a esta área de la quiropráctica y en ningún caso se propone, ¿cierto?, que usted realice el citado y se debe evaluar caso a caso, ¿ya? Sin embargo, tenemos que tener claro la sintomatología de los pacientes para poder hacer un diagnóstico diferencial y así poder derivar a este paciente si es que no está diagnosticado. Y posteriormente el paciente, como cualquier otro, puede tener sus alteraciones neuromusculoesqueléticas y ser tratadas. Bueno, para ir terminando, le dejo las referencias que se han utilizado en esta clase del día de hoy. Las otras están debajo de cada diapositiva para que la puedan revisar y los invito a conectarse, ¿cierto?, al aula virtual de Moodle para poder trabajar en el foro de debate. Espero que la clase le haya servido de algo para ir viendo un poco estos trastornos que son muy raros, la verdad, pero hay que tenerlos en consideración en caso de que se nos escape, ¿cierto?, algún paciente que no haya evolucionado bien a nuestro tratamiento, en nuestra consulta. Y además de eso, derivarlo para poder compensar desde el punto de vista médico, ya que vemos que es un trastorno netamente anatómico y fisiológico, ¿cierto?, a través de una autoinmunidad. Y considerar, ¿cierto?, por último, los fármacos a los pacientes que pueden generar algún tipo de síndrome miasténico. Bueno, le agradezco su tiempo y nos veremos en otra ocasión a través de las videoconferencias que estamos realizando en la plataforma del aula virtual. Les mando un abrazo y que estén muy bien.